grabando. Y les voy a compartir... A ver dónde se me perdió. Uy, se me perdió. Haznos clase de computación, Giuseppe. ¿Cómo? Bueno, hazme clase de computación. Abajo está Andrés, no sé qué tanto. Oh, fui. Ya, ¿se les cambió la pantalla? Sí. Bien. Todo. Esta es mi pizarra. Chao. Ah, ya. No, ¿Ven bien en lo que dice? Chao. ¿Pero lo ven en buen tamaño? Perfecto. Chao. Ahí sí, perfecto. Súper. Si la pongo mejor, sí. ¿No hay problema que lo tenga al revés? Ningún problema. Ya, ahí sí veo mejor. Súper. Ya, esa va a ser mi pizarra. Ya. Entonces. Ya. Entonces vamos a partir en la página 52. La página 52 del libro. Todo esto ya lo hicimos. Sí. Pero lo vamos a repasar. Lo que me encuentro la palabra. ¡Ay! Computador. ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Espérate, 52. Sí. No hay apuro, así que tómense el tiempo. ¿Por qué no la encuentro? 52. Dame un segundito, tengo que ir a buscar los lentes, se me olvidó. Sí, tranquila. Anda nomás. Ya, esperemos un segundito a Leslie. ¿Ven? Este es el tipo de cosas que me cuesta hacer con otros programas. Tener como, yo uso este Word de pizarra, al mismo tiempo estoy grabando, al mismo tiempo los estoy viendo. Entonces, como que en ese sentido el Zoom es más cómodo. Ya. ¿Lista, Leslie? Sí, listo. Ya, entonces, página 52, ¿qué fue lo que vimos? Vimos cómo agradecer. Sí. Entonces, el libro que nos dice, nosotros agradecemos con este grazie, ¿cierto? Sí. Grazie mille. Entonces, yo lo que les voy a decir desde ya, la combinación más simple es grazie, prego. Ya. Eso es gracias, de nada. Es la combinación que más se va a usar. Todas las demás son como florituras, ¿ya? Lo más común es que nosotros digamos grazie, prego. Y listo. Entonces, esto O sea, uno le responde prego. claro, o le responde uno grazie prego. es gracias y prego es de nada. Claro. Perfecto. ¿Ya? Entonces, esta es como la base que se tienen que aprender súper de memoria. No es muy complicado, son 2 palabras nomás. Entonces, muy grabado. Grazie, prego. Grazie, prego. Todo lo demás, como les decía, son como florituras, cuantitativos, que hacen que suene como más bonito. Entonces, ¿qué nos pone el libro? Grazie tante y grazie mille, ¿cierto? Yo le voy a agregar una más. Grazie molte. Entonces, tante y molte son sinónimos, significan muchas. Ya. Y mille significa mil. ¿Ya? Como si nosotros decimos 1000 gracias, en italiano es gracias mil. Y eso es lo más importante de esta materia. Que siempre, pero siempre, el cuantitativo va a ir después. Exacto. ¿Ya? Yo puedo usar el que quiera. Yo puedo usar grazie tante, grazie mille o grazie molte. Pero van a ir siempre después. ¿Ya? Si yo digo molte grazie, Está mal. está malo, es un error. ¿Ya? Más aún que de repente alguien dice molto grazie. Peor todavía. ¿Ya? Esos son errores.
Es importante esas dos cosas. Primero, que va después, la cantidad de gracias siempre va después. Y segundo, que esta cantidad es femenina plural. Porque igual que en español, las gracias son femeninas plurales. Nosotros también decimos muchas. No mucho ni mucha, decimos muchas. ¿Ya? Entonces, grazie tante, grazie mille y grazie molte. Perfecto. Ya. Y lo otro que nos pone el libro es el ti ringrazio. Eso es literalmente te agradezco. Porque el verbo ringraziare es agradecer. Entonces, ti ringrazio, te agradezco. ¿Es necesario que estemos escribiendo o te prestamos atención nomás, Giuseppe? Como quieran, o sea, yo creo que en verdad, si pretenden volver a ver la clase, tomen más atención. Po. Si no Ya, tienen tiempo ya. y Mejor. quizás crean que no la pueden volver a ver, No, no. tomen apunte. ¿Nos envías el link? Sí, más ratito, cuando lo suba, Ya. se los envío. Giuseppe, ¿Sí? y en el de nada, acá el libro Ahora dice... vamos a la respuesta. ya. Ahora vamos a ver cómo se responden estas Disculpa, agradecimientos. Giuseppe, tante significaba mucho, igual que molte, Muchas, ¿cierto? muchas. Muchas, ya muchas. Tante. Muchas. Y mille, mil. Mille, mil. Perfecto. Ya, fíjense en esto. Molto es lo mismo que decir tanto, y es lo mismo Ya. que en español significa mucho. Ok. Ya, el plural de molto es molti, Sí. que tiene como sinónimo tanti, y en castellano sería muchos. Muchos. Molta tiene como sinónimo tanta, y en español sería mucha. Molte, tante, muchas. ¿Ya? Son las mismas palabras, pero en masculino, femenino, singular y plural. Pero se pone en femenino porque grazie es femenino. Femenino plural, igual que en español. Femenino plural. Ya. Ya. Y hay un truquito que más adelante les va a servir harto. Cuando en vez de mucho o muchos, nosotros en español queremos decir muy, Sí. en italiano va a ser siempre molto. No tiene género ni número, va a ser siempre molto. Como molto bene. Exacto. Molto bene es muy Ahí sí. bien. Bien. Ya. Entonces, cada vez que nosotros queramos decir muy, en italiano va a ser molto. Da lo mismo si lo que viene después es masculino, femenino, singular o plural. Pero si va a significar mucho, ahí sí va a ser molto para mucho. Muchos, molti, mucha, molta, y así, con género y número. Este truquito más adelante se les va a ser bastante útil. ¿No? Les voy a hacer un ejemplo como para que quede más claro eso. Es el Giuseppe el que tiene perro. No tengo No, perro yo. No, la Leslie. Ajá. La Leslie. Están ladrándole al camión de la basura, están adelante. Ah, no las has entrado por lo mismo, imagínate. Ya. Ci sono molte persone. En español es hay muchas personas. Entonces yo le dije cuando es muchas, vamos a decir molte. Entonces yo digo le persone sono molto intelligenti. Y ahí estoy diciendo las personas son muy inteligentes. Y si se fijan, a pesar de que toda la frase es femenina plural, yo la estoy usando como molto.
Sí. sin género y número. Pero eso es porque significa muy. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Sí, 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 sí. Súper. Les doy un momentito para que escriban y seguimos. La pizarra también sale en la grabación, ¿cierto? ¿O no? De hecho, la grabación, sí, sale la pizarra y van a salir ustedes. Vamos a ser famosos. Vamos a ser Así que no No. me saquen la lengua No. porque se va a ver, yo los veo. ni digan alguna Ni la tontera. nariz los mocos. Ni la nariz los mocos. Claro. Puta, se me cae. Ay, que no puedo enchufar este celular, se cae. Ay. El celular, se me cae. Ya. Póngale un trípode. O un Me vas a creer. librito o algo. Mira, si estoy tratando de buscar con todo lo que tengo, pero se me arranca igual. Antes estaba bien y de repente se cayó con tanto ladrillo mascota. Ya, sigamos. Entonces, tenemos el Prego. prego, que dije Ya. que era de nada, ¿cierto? Sí. Ujú. Tenemos otro de nada, que es más literal, viniente. Literal Ya. de nada. También es lo mismo. ¿Sí? Funcionan igual. Y tenemos este figurati. El figurati es Figura. como decir, no te preocupes, no pasa nada, tranquilo. Es como súper informal, como diciendo, como de qué, gracias de qué, como muy, como quitándole importancia al asunto. ¿Ya? Pero ojo que esto es súper informal. ¿Ya? El prego y el diniente son como transversales. Lo puedo usar con alguien a quien tuteo o con alguien a quien trato de usted. El figurati es solo de tú. ¿Ya? Cuando estoy Entre tuteando. amigos. Entre Entre amigos. amigos, entre gente a la cual tuteo. Familia. Ya. Ya, entonces aquí le vamos a agregar una versión formal. Existe este figurati para usted. Y eso es si figuri. Eso es Sí, usted, sí. ley. Formales. ¿Ya? Entonces es lo mismo, pero tratando de usted. ¿Ya? Es como no se preocupe, no hay problema. Y el último, non c'è di che, también es súper, súper literal. No hay de qué. No hay de qué. Entonces, lo que yo les decía, aquí tenemos varias formas, pero yo les recomiendo que por ahora se aprendan esta. Grazie. Grazie, Prego. 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 Si después quieren ir Grazie. como agregando vocabulario y haciéndolo como un poco más complejo, ya pueden aprenderse las demás. ¿Ya? En cambio, estas Ya. son las que hay que aprenderse, porque son las Las más básicas. conocidas, las básicas. Y como siempre, lo mejor es partir por lo básico y después ir ampliando. ¿Ya? Así que, gracias, Ok. prego. Ok.
Y les repito, lo que sí que no quiero oír nunca, pero nunca, 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 es que si me dicen grazie mille, o grazie molte, o grazie tante, no quiero nunca que me lo pongan delante, este mille. ¿Ya? Acuérdense siempre que va siempre, siempre después. Después. Ya. 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 Dicho eso, nos pasamos a la página siguiente. Los números en sí no los vamos a repasar. Lo que sí vamos a repasar es lo el hablar de dinero. Ah, chanfle. Entonces, vamos a ver si... no. Ya. La moneda oficial de Italia y de Europa en general es el euro. ¿Cierto? Que está como es bien redondita. Es la moneda oficial de Italia desde el 1 de enero del 2002. ¿Quién sabe cómo se llamaba la moneda anterior? Lira, Esa, La lira. lira. la lira. Lira. La En lira. España eran. ¿Las pesetas eran en España o no? En España pesetas, en los francos en Francia, Suiza. si no me Y equivoco, en Suiza, que todavía son los francos, también, sí. y si no me equivoco en Alemania, los marcos. Los marcos, sí. Marco. Entonces, ya, muy importante que se acuerden siempre de que la palabra euro es un extranjerismo para el italiano. Entonces, se va a mantener en singular y plural. Por eso yo digo un euro, pero puedo decir 10 euros. ¿Ya? No es euri, eso. no es euros, nada. Es siempre, siempre, siempre euro. Entonces, si yo tengo aquí esta cantidad, ¿cómo es? 500 euros. Euro. No. Giuseppe, Sí, euro se dice solamente en Italia, porque en otras partes dice euros. O igual es euro, en España, por ejemplo, es euro y euros. claro. Y pues, En Alemania es siempre en singular. ya, ya. Ahí depende de cada Sí, porque idioma. Francés ya. no En lo España sé. lo pluralizan. En España lo pluralizan. En Italia y en Alemania por lo menos sé que no. Ya. Y en inglés tampoco. En inglés No, siempre igual. Ya. Entonces, euro. ¿Cuál es la fracción del euro? Centésimo. Il centésimo, o en plural, centesimi. decime. Ya. Entonces, yo les mandé un video explicándoles que cuando hablo de dinero, si yo ya estoy hablando de euros, no tengo por qué decir la palabra centesimi. ¿Por qué? Porque ya está implícita. Si yo estoy hablando de euro y fracción, no tengo para qué decir la palabra, el nombre de la fracción. Se entiende que son centésimos. Entonces, si yo digo, típico, un precio típico en Europa, yo digo 9 euro e 99. 99. 99. ¿Ya? No tengo para qué decir e 99 centesimi. Porque se subentiende que ese 9 euros e 99 no son 99 abrazos, sino que 99 céntimos. ¿Ya? Claro. Entonces se entiende que estamos hablando de dinero. Ya. Entonces 9 euros e 99. Así funciona en general cualquier cantidad que podamos hablar. O sea, vamos a ver, 67 euros con 45. Ya, entonces voy a decir 67, ¿qué cosa? Euro Euro. e 45. Y listo.
Nada más, no necesitamos de nada más. Euro. Ya. ¿Cuándo vamos a usar la palabra centesimi? Cuando no lleguemos al euro, o sea, cuando la cantidad sea menor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un 0,40. ¿Ya? Yo entonces ahí voy a decir 40 centésimi. Pero simplemente porque no llegamos al euro. Entonces no alcanzo a decir euro. Ujú. Entonces voy a decir 40 centesimi y listo. Obviamente, esto tiene singular. O sea, 0,01 es un centésimo. Centésimo. No. Están maltratando a un niño. Los nietos, los nietos. Vamos Ya. a acusar. ¿Dudas con esto? No, ¿No? ¿Ninguna? Súper. no. Ahora está claro. Sí, Dime. Giuseppe, el otro día tú dijiste que se podía decir 60, no, 9,90 €. ¿El Pero qué? también se podía Ah, obviar el qué. sí, pero es mejor ponerlo. Ah, ya, O sea, yo perfecto. podría decir, Ya. yo podría decir acá 9,99 €, pero ya eso es más a nivel coloquial, Ya, hablado. perfecto. Si lo Mira, escribo sobre todo es E99. perfecto. Bien. Ya. Entonces, nos volvemos a pasar de página y ya vemos esta cosa que son mandar cartas o email. Voy a tener que ir a buscar mi algo. ¿Sí? Te esperamos un segundito. Ya. Es que a mí se me terminó el libro y tengo fotos, Ah, ya. porque justo nos fuimos a cuarentena. Ya, estoy lista. Ya. Entonces, página 54. Dice, escribere un email o una lettera. Eso es escribir un email o una carta. Obviamente ya las cartas no se dan mucho, es más común escribir un email. Entonces, Ajá. el tema del mitente y el destinatario, lo vamos a saltar un poquito, pero sí vamos a hablar de cómo son las direcciones. ¿Ya? Entonces, fíjense en la carta, en el sobre, arriba a la izquierda, dice Silvia Carlucci, y su dirección, Via dei Poeti, 24 00186 Roma. Ya, esa es la dirección de esta Silvia Carlucci. Entonces, nosotros cuando decimos la dirección, en verdad la decimos de la misma manera que en español. ¿Ya? Decimos Via dei Poeti, que es el nombre de la calle, 24, que es el número. Ojo una cosa que es bien interesante de Italia. Si yo necesito que me llegue una carta o un paquete de alguna compra online, si se fijan, aquí no hay el número de departamento. Porque No sé. En Italia no se usa número de departamento. Te buscan por el apellido. Ah, Ah, En el citófono o en la entrada de tu edificio están los nombres de las personas que viven en cada casa. ya. Entonces, yo no pongo número de apartamento. Si yo pongo mi nombre y llegan a tocar a mi dirección, tienen que pensar que no hay conserjes ni nada, no es como acá. Sí. Solo el citófono con cada timbre y va a salir mi nombre. Va a decir ahí, Giuseppe Paganini, y ahí van a tocar. Y si entran,
en las cartas, o sea, en el buzón de las cartas que está a la entrada de cada edificio, también están Ya. los nombres de las personas, no hay número de departamento. Mira, Y ese 00186, Eso que vamos a diga en ver ahora. español, no me rete, no me rete. No, está bien, está bien, está bien. Es como nuestro código de comuna, una cosa así, equivale. Código más o menos. Mira. postal. Código postal, código postal. El código postal. código postales. Ujú. Códice Códice, postal. códice postale, Postales. o también llamado CAP. Ya. Significa lo mismo. De hecho, se usa Acá mucho nosotros no lo ocupamos. el CAP. Aquí se usa poco, pero Poco, cada vez más. sí. Muchas veces yo que hago como hartas compras online, Tienen que muchas poner, veces me pide el código postal. sí. Como curiosidad, si no saben cuál es su código postal, se van a la página de correos.cl y hay un botoncito que dice buscar mi código postal. Le ponen la dirección y se lo da. Es mucho más largo, eso sí. Sí, sí, bien raro. Ya. En Italia es súper común y en general la gente, tú cuando te aprendes tu dirección, te la aprendes con el código postal, porque es el código de tu barrio. Entonces, uno siempre se aprende la dirección con código postal. Ok. Ujú. ¿Ya? Y siempre son 5 números. Los primeros 2, no sé si los primeros 2 o los primeros 3 es de la ciudad, y creo que los primeros 3 es el código de la ciudad y los últimos 2 son el código de la zona, del barrio. ¿Ya? Entonces es muy importante eso. Siempre cuando tengan este número es 0, es el código postal. Ya. En la otra dirección dice Vía Santo Stefano. Ese era como el remitente. Sí, Aquí viene. Ya. 49 22475. ¿Qué era ese 22475? El El código Código postal. postal. Postales. Lo que acabamos de ver. Después dice Bollate. Bollate es la ciudad o pueblo. Ujú. Y entre paréntesis tenemos un mi. Milán. Milano. Exacto. Ya. ¿Ya? En Italia el territorio se subdivide en ciudades, pueblos, pero también en provincias. Claro. ¿Ya? Entonces, cada provincia tiene una sigla. Ahora les voy a buscar, que hoy día encontré provincia italiana. Ya, pues les voy a cambiar un segundo la pantalla. Acá. Entonces, si se fijan, cada ciudad, cada provincia, las provincias son las ciudades metropolitanas, o sea, las ciudades grandes, ¿ya? Tiene su propia sigla de 2 Sigla. letras, Ok. ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, uno también se lo aprende, y generalmente uno se aprende bastantes provincias. Entonces, me pueden decir cualquier dirección de un pueblo que no he escuchado en mi vida, pero si tiene un fi, es Firenze, está cerca de Florencia. ¿Ya? Esto pasa porque muchas veces las ciudades van creciendo y van absorbiendo pueblos, pero no por eso les cambian el nombre. Ya, un poco aquí lo que Ya. pasa con Pirque, cosas así, que en verdad ya no son Santiago, pero están completamente conectadas. Pero son de la región metropolitana. Exacto. Lo que pasa es que nosotros en Italia vamos a tener provincia y después región. ¿Ya? O sea, tenemos como esta separación intermedia entre ciudad y región. Ya. ¿Ya? Un poco con lo que Una, quizás... una consulta que no tiene nada que Sí, ver. dime. Acá en Chile uno ponía, digamos, el destinatario atrás ¿Ya? y
quien que mandaba. Por ejemplo, el caso mío, uno lo ponía en el sobre adelante, cuando se mandaban cartas. Así me enseñó mi Claro. madre. En Italia siempre se va a poner así como está acá. No, yo Nombre, lo he visto digamos, yo lo he visto de las dos maneras. Sí, Abajo. bien, por si acaso. las por si dos acaso. cosas al mismo lado. Ok, Sí, pero yo lo he visto de las dos maneras, ojo. Sí, perfecto. Ya. Ya, entonces, vamos a hacer, para que lo vean un poquito mejor. Ya, busqué aquí esta misma dirección que dice Bollate Mi. ¿Ya? Este es Bollate. Es un Ujú. pueblo que Milán absorbió. ¿Ya? Claro. Un pueblo chiquitito. Pero si ven, la ciudad de Milán se fue creciendo, 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 creciendo hasta que lo absorbió. Pero no le cambiaron el nombre a Bollate. No es Milano, no es un barrio de Milán, es simplemente un pueblo que está en la provincia de Milán. Ok. ¿Ya? Y si nos fijamos, vamos a poner cualquier lugar, vamos a buscar aquí, por ejemplo. La trattoria da Silvano, vamos a ver que nos dice que está en vía Cinque Giornate 3 y nos pone el código postal, siempre. Sí. 221 Bollate Mi. Milano. Se fijan Ya. que todo esto nos va diciendo Sí. en qué parte está. ¿Ya? Sí. Es parte común, así se escriben las direcciones en Italia, con todos esos datos. ¿Ya? Incluso, y ahora me cambio de nuevo de pantalla. Incluso, por ejemplo, yo cuando vivía en Bolonia, yo ponía la dirección y uno al final ponía Bolonia, Bo. Aunque sea Ya. obvio, si Bo está por Bolonia. Entonces es imposible que Claro. sea Bolonia y no sea provincia de Bolonia. Igual uno lo pone. ¿Ya? Igual Ya. es parte de cómo se escribe una dirección. ¿Ya? Ya. Entonces, eso es como yo lo tiro más que nada como para que entiendan cómo funcionan las direcciones en Italia, más que para mandar una carta, porque insisto, en verdad, cartas, no sé qué tan seguido mandan ustedes, yo no mando una carta hace como 15 años por lo menos. Mucho más todavía. Claro. Ya, entonces ahora vamos a ver un poquito como detallitos del uso que se da a una persona en una carta. Entonces, partimos con el cómo tratamos a alguien. ¿Ya? Así como nosotros en español ponemos estimado señor Talaná, ¿sí? Ese estimado, nosotros tenemos tres formas de hacerlo en italiano. Egregio, spettabile o gentile. Los tres va a significar, en este sentido de una carta, estimado. Egregio. Estimado señor, entonces. ¿Estimado solamente o estimado señor? O sea, aquí yo le puse arriba estimado señor. ¿Ya? Ya, Entonces, perfecto. egregio signore es estimado señor. Respetable. Si yo le quito solo eso, egregio es solo estimado. Ah, Spettabile, perfecto. estimado, gentile, estimado. Ya. Perfecto. Ya entendí. Ujú. ¿Ya? Entonces puedo ser egregio signore, spettabile signora, gentile signorina. ¿Ya? Sería Ok. estimado señor, estimada señora, estimada señorita. ¿Ya? Puedo usar los que quiera. No es que no es que estas sean las combinaciones. Puedo hacer la ¿Y se combinación puede que usar quiera. un nombre? Gentile Giuseppe.
También, si es que no, si no es tan formal, puedo decir gentile Giuseppe, fácilmente. Si es que ya tengo un trato un poquito más cercano. Ya. Ahora, si yo quiero poner, por ejemplo, mi apellido, quiero ponerle nombre a este señor, señora o señorita, lo puedo hacer así. La única regla es que a la palabra signore, si yo le pongo un nombre después, o el apellido, le tengo que quitar la E. Ujú. ¿Ya? Entonces yo no puedo decir signore Paganini, tengo que decir signor Paganini. Y esto funciona independiente del estimado. ¿Ya? Eso funciona en cualquier caso. Entonces la palabra signore es con E, solo si no lo sigue nada más. ¿Ya? Si le sigue el nombre o el apellido del señor, le quitamos la E y queda signor Paganini. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con professore o con dottore. Que si yo le pongo el nombre, estoy obligado a quitarle la E. Y queda profesor Paganini, doctor Paganini. Cuando va acompañado con el nombre propio, digamos. Exacto. Entonces, para anotar todo esto, esto está grabado, ¿cierto? Para verlo Todo va después. a quedar grabado, sí. Perfecto. Si no, para hacerle un print de pantalla. Que también salva. No, va a quedar todo, si se ve así con la pantalla, de hecho se ve mi pantalla, así que va a quedar todo grabado. Perfecto. Ya, perfecto. Ya. Entonces, esa es la regla. Si le pongo el nombre, le quito la E. Ok. Ya. Entonces, obviamente, muchas veces nosotros no vamos a poner la versión completa, sino que la versión más corta de señor, igual como nosotros en español, en vez de poner señor, ponemos SR punto, ¿cierto? Sí. ¿Ya? La abreviación. Lo mismo va a pasar en italiano. Entonces, signor va a quedar así. Ay, Sic punto. Signora va a quedar así. Sic punto ra. Ajá. Signorina, así. Sic punto na. señorita. Señorita. Señorita, claro. Signorina, señorita. Sí. Lo mismo va a pasar con profesore, que se va a contraer así. Prof. Perdón, con una F. Prof. Una F. Ya, pero ¿qué pasa con profesora? Y ahí siempre uno se confunde porque en el italiano es distinto que en el español. ¿Cómo se dice profesora en italiano? Profesoresa. Toresa. Perfecto, profesoresa. Esa. Entonces, ¿cómo se va a contraer? Prof. Será. Sas. Profesoresa es igual a prof. SSA. Ya. Extraño. Dottore. Que ojo, doctor en italiano obviamente se le dice a los doctores, a los médicos, pero también se le dice a los titulados, Abogado. ¿no? Claro. A cualquier titulado. Cuando uno va a la Entonces, universidad y se Doctor titula, en ciencia, doctor en lo que ya te sea. dicen doctore.
Ni siquiera hay que tener un doctorado ni nada. Es un título común y corriente y ya te pueden decir doctores. Y los italianos muchas veces a nivel formal se tratan mucho con el cargo, o sea, con la profesión. ¿Cómo se contrae? Así. Dot. Dot. Con 2T. 2T, punto. Ya. ¿Cómo se dice doctora? Que era ¿Italiano? doctoresa. Perfecto. Doctoresa. Doctoresa. Entonces Doctores. va a ser así. Doctores. Yo siempre me río de estas contracciones, de esta abreviación en italiano, porque al final mucho no abrevian. Para No. nada. Se ahorran como 2 letras, así que no sé qué tanto sirve. Pero así se hace. Ingegnere. Ingegnere. Que es ingeniero, es in. Ingeniero. Y ojo que esto es para hombre y para mujer, porque ingegnere en italiano es neutro. Es neutro. Otro más. Avvocato. Va a ser... Uy, ¿cómo se escribe avocado? ¿Cómo? Falta. Suena como palta. El nombre Ah, en portugués, sí. abogado. De hecho en italiano palta es avocado. Sí. Así que por eso siempre también yo les digo, hay que tener harto ojo con la pronunciación. La pronunciación es súper importante. abogado. Este es avvocato. Abogado. Y abogada es avocatessa. Entonces va a ser absa. A ver, qué especial, ¿no? Bien enredado, pero bueno, hay que acostumbrarse. No, estas son cosas que uno se va acostumbrando, si es pura memoria. Y aparte que, insisto, uno generalmente No lo usa. no lo usa. No, ¿No? Como es mucho para las cosas formales. usaremos, claro, esto, el señor, señora, señorina, si es que. Lo otro, a menos que no estemos estudiando y estudiando en la universidad, no, es raro que usemos algo de esto. Pero es Ujú. bueno que lo sepan, si es que al final esto es como más cultura general que gramática en sí. O para mandar un mail de repente a lugares que necesita hospedaje, tití, Sí, se tiene pero que ahí igualmente yo no le digo ni ingeniero, ni abogado, No, ni por profesores. supuesto. Ahí No, uso señores, señor, señora. claro, lo más fácil. Y de estos solo a nivel súper formal, ¿ya? Ujú. Yo, por ejemplo, si voy y le escribo un mail a no sé, a un hotel, Ujú. depende de cómo tenga el día, pero lo más probablemente es que les ponga chao, les ponga Ajá, salve, les ponga perfecto. simplemente un buongiorno, Ok. ¿sí? Sin necesidad del egregi signori, no, eso es como mucho más Es muy formal. formal. Sí, Muy antiguo. esto es Como para formal, mandar un ¿no? consulado. Esto como para mandar un consulado, una cosa así. Por ejemplo, ahí funciona súper bien. Claro, Tengo que claro, pedir un trámite a un consulado, entonces le pongo gentili signori, claro. consolato generale, bla, bla, bla. ¿Sí? Ok. Ya. Ya. Entonces, aquí el libro abajo nos pone distintos como expresiones que nos pueden servir para escribir un mail un poquito más formal. Entonces vamos a ver qué significan estos, más que la expresión en sí, las palabras. ¿Ya? Entonces, dice, esprimere consecuencia, eso es expresar consecuencia. O sea,
esto, por Ya. lo tanto, esto otro. Ya. ¿Ya? Y dice, devo, quindi, eso es debo o tengo que. ¿Y qué es ese quindi? Au. ¿Alguien sabe qué significa quindi? ¿No es cuándo? No, 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 se me olvidó. es por lo tanto. Ah, perdón. El quindi es por lo tanto. Por lo tanto. Ah, el libro también nos dice, per riuscire, dunque, a. ¿Qué era riuscire? Resumí. No, Reunirse. no. Recibir, por recibir. Lograr. Oh, la hemos perdido, nos faltan las clases. Riuscire. Riuscire es lograr. Y dunque es sinónimo de uno que ya conocemos. Allora. ¿Qué significaba allora? Entonces, Entonces, perfecto. ya, entonces, reuscire. Re, no, es riuscire. Entonces, Riuscire. per Sí, riuscire, acuérdense que ese C suena sh, riuscire. Riuscire. Per riuscire dunque a sería para lograr, entonces, tal cosa. Por lo tanto, devo. ¿No? Estas son como muletillas, como conectores dentro de las frases. riuscire. Dunque, Dunque. dunque. Acuérdense que QE siempre es QE. Dunque. Dunque, bueno, entonces. Siguiente, dice tú, invece, credi che. Eso aquí estamos en la zona que dice esprimere un'opposizione. Eso es expresar una oposición a algo, ¿cierto? Entonces, tú invece, credi che. ¿Qué era ese invece? ¿Cómo se traduce? Perdón, el invece. Ajá. Bueno, ahí lo pusiste ya. En cambio, sí, ya lo puse. Sí, me alcancé. En cambio. Entonces ese tú invece credi que es tú, en cambio, crees que. Es que, Entonces, ¿cómo se pronuncia esto? Comunque. Comunque. Perfecto. Comunque. ¿Qué Comunque. significa comunque? En todo caso. Comunque, en todo caso. Entonces cuando dice lui comunque non vuole, eso sería él, en todo caso, no quiere. Y ahí seguimos la frase. ujú. La siguiente dice, al contrario, secondo me. Según yo, Exacto, entonces, al contrario,
según yo. obviamente es por el contrario. Que por el contrario, sí. Y el secondo me, que se usa bastante, uno siempre dice según yo, es Sí, según yo. yo. ¿Ya? Muy importante que se fijen que no dice secondo io, dice secondo me. Ujú. Lo que en español sería una oración. Exacto. Exacto. No entendí. ¿Qué es? En italiano es al revés, pues sería una aberración decir secondo io. Exacto. Claro. Estamos cruzados. Ya. El siguiente dice fare una giunta. ¿Alguien sabe qué es una giunta? O que me diga qué significaba aggiungere. Mm. Agregar. Ujú. ¿Ya? Aggiungere es agregar. Entonces, fare una giunta es un modo que nosotros no tenemos en español. Sería como hacer una agregación, que no existe eso. ¿Ya? Eso sería simplemente agregar. Agregar algo. Es como dame una pista. Eh, Una cosa así, pero mm, conversacional no. No, no, no. no, no mucho. No existe, no existe, no existe. No, No no. existe. Por eso lo vamos a traducir como agregar algo. Fare. ¿Ya? Y dice, inoltre, voglio dire. ¿Qué significa voglio dire? Quiero decirte. Quiero O decir. quiero decir. Quiero Quiero decir. decir. Inoltre, además. Ajá. Todo está grabado. Ya es mejor, porque me Sí, concentro. sí, sí. Sí, Sí, sí. mejor. Además, quiero decir. Exacto. Además, quiero decir, y ahí podemos seguir lo que queramos decir. In più è importante. ¿Ya? Ese in più es otro además. Literalmente es en más. Claro. ¿Ya? O Pero fue sumando, claro. es sumar. ¿Ya? Claro. Pero también lo vamos a, nos sirve bastante traducirlo como igual como además. Ya, y la siguiente es bien curiosa. Non solo, Ujú. ma. Ya ¿Cómo nosotros, se agrega, es para agregar algo. Entonces yo puedo decir, no sé, ho mangiato non solo pesce, ma anche patate. Ya sería, comí no solo pescado, sino que también papas. Entonces, esa combinación vendría a ser como un no solo, no solo algo, sino que algo más. Ujú. Patate. Patate. Se me vino a la cabeza una cosa que quería preguntar. Nada que ver, Sí, yo sé, en buena los pregunta. meses del año o en Ujú. general, el italiano no se escribe con mayúscula, No, la primera, ¿no? no, Porque no. todos los meses se escribieron con minúscula, Sí, ¿sí? Ya. no se usa, No no se son como escribe. nombres propios. Ya, ya. No son europeos. Ya, sigamos. D'altra parte. Eso es Por por otra otra parte. parte. Ya, y estas todas eran formas como de agregar algo más a lo que estamos hablando. D'altra.
Ya. Y termina, dice la última parte, concludere una lettera, un argumento. O sea, terminar, concluir una carta, concluir un argumento. Entonces, concludendo. Eso es Ujú. Concluyendo. concluyendo. Riassumendo. ¿Qué significa eso? Resumiendo. Resumiendo. Sí, Sí. ¿cómo se decía resumen? Mm. Riassunto. Riassunto. Eso es resumen. Riassumendo es resumiendo. Infine En es fin, ¿o no? finalmente Final- o en fin. Finalmente. Fin. In altri termini, en otros términos. Palabra. En otros términos. Bastante literal, en otros términos. O en otras palabras también. En otras palabras. Così, ¿qué era ese così? Así. Así. In breve, sería brevemente. O en algunos casos, no en este, pero en algunos casos también significa próximamente o dentro de poco. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir en italiano, la lezione finirá in breve. Ok. Eso es, la clase terminará pronto, en poco Claro. tiempo, próximamente. Es como otra forma de expresión, digamos, se ocupa no necesariamente en una carta o terminando una carta, pero Exacto. Todas estas expresiones, en verdad, yo las puedo usar en el día a día, hablando. No son expresiones como tan particulares. Son expresiones bastante comunes. Giuseppe, ¿Sí? en el non solo, ma, es Ajá. también cuando uno usa no solamente, Sí. también se usa lo mismo, Sí, sí. ya, no varía. No, para nada. Ya. Y ya terminamos con la parte, si se fijan arriba a la derecha en la página, están los saludos finales. ¿Ya? Obviamente hay unos más sí, sí. formales y otros más informales. Entonces, si yo digo ti bacio o digo ti abbraccio, Ujú. eso obviamente es bastante informal. No es difícil de que yo le esté hablando, no sé, a un profesor o a un abogado y termine con un ti bacio. Ya. Sería un poco raro. ¿Ya? Estos son muy informales. Lo mismo que las que vienen después. Tanti baci. Eso es ¿Cuántos besos son esos? muchos besos. Muchos besos. Acuérdense que tanto es sinónimo de molto. Sí, perdón, muchos, sí. Entonces, muchos Entonces, besos. tibacho sería te beso, ¿Cómo? Giuseppe, ¿dónde estás ahí? arriba en la Arriba. página del libro. En la misma página, Arriba. arriba a la derecha. Ah, ya, gracias. ¿Qué me estaba preguntando, Leslie? Si tibacho es te beso, Te ¿o beso. no? ¿Sí? Ah, muy bien, ya. Ti bacio, ti abbraccio, es te beso, te abrazo. Eso, perfecto. Tanti baci, muchos besos. Muchos besos. Bacioni. Eso es como besotes. Como besos Besotes, claro. grandes. Sí. ¿Ya? Entonces, estos son súper informal. Podríamos agregar simplemente un bacio o un abrazo. Ujú. ¿Ya? Eso es un beso, un abrazo. También funciona. El saluti ya es mucho más formal. ¿Sí? También puedo decir cordiali saluti.
Eso ya es más formal todavía. Cordiali. Después nos dice il tuo amico o la tua amica. ¿Qué significaba eso? Lo vimos hace poquito. Tu amiga. Tu amigo o tu amiga. A presto. Como, Hasta pronto. hasta luego. Hasta Hasta pronto. pronto. Hasta Hasta pronto. pronto. Perfecto. Tuo, así solo, sin artículo. Solo tuo es tuyo. Tu. Tua, tuya. Tuya. Antirachi. Podríamos agregarle un arrivederci. Sí. ¿Sí? Que es el típico como hasta la vista. También Ese puede ser arrivederci. chao. Chao también, sí. También. Obviamente estos son súper informales. El arrivederci y Sí. el chao solo si nos tuteamos. Sí, sí, sí. El chao no tiene forma. El arrivederci tiene una forma formal. Creo que alguna vez la vimos. Arrivederla. Verla. Eso, arrivederla. Acuérdense siempre con la L mayúscula. Mayúscula. Entonces, el arrivederla es la versión... Ay, lo Formal. escribí mal acá. Ahí, arrivederci, arrivederla. Es la versión formal, o sea, arrivederci es de tú a tú, El otro es para usted. y arrivederla es ley. Usted. Ujú. Y eso es para hombre y para mujer. Ujú. Siempre acuérdense eso, que el tratamiento formal es como neutro. Ujú. Ya. Arrivederla. Arrivederla. Entonces, con esto terminamos la clase. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla y ahí nos vemos de nuevo. Ujú. Voy a dejar de grabar la clase.